Los rayos del sol iluminaban el camino mientras Mathieu y sus compañeros de universidad se adentraban en los impresionantes montes Apalaches. El grupo estaba formado por Mathieu, Sarah, Jake, Milton y Jennifer, y estaban emocionados por la aventura que les esperaba. Sin embargo, las tensiones surgieron rápidamente cuando Sarah descubrió que Jennifer se había copiado descaradamente de su trabajo de maquetación sobre energías renovables. La ira se apoderó de Sarah, y en un arranque de furia, intentó atacar a Jennifer, quien terminó en el suelo. En ese momento, Mathieu actuó rápidamente y se interpuso entre ellas, evitando que la situación empeorara. A partir de ese momento, el ambiente se volvió tenso y Sarah se mostró celosa durante todo el viaje. Se quejaba constantemente y evitaba interactuar con Jennifer. Mathieu, preocupado por la tensión en el grupo, buscó el consejo de Jake, su amigo cercano. Jake le sugirió a Mathieu que hablara con Jennifer, ya que parecía tener sentimientos hacia él. Mathieu se sintió un poco abrumado por la idea, pero sabía que era importante abordar la situación para mantener la armonía en el grupo. Durante una caminata en el campamento, Mathieu decidió comprarle un regalo a Sarah para intentar suavizar las tensiones. Sin embargo, se perdió en el bosque y no lograba encontrar el camino de regreso. Fue entonces cuando una extraña anciana se cruzó en su camino. Con una voz suave y amable, la anciana lo guió de regreso al campamento. Antes de partir, la anciana le entregó una piedra tallada en forma de lobo. Le dijo que era un símbolo de protección y sabiduría. Agradecido, Mathieu guardó la piedra en su bolsillo y regresó al campamento. Llegada la noche, con el corazón lleno de dudas y ansiedad, Mathieu decidió ir a la carpa de Sarah para entregarle el regalo. Sin embargo, en medio de la oscuridad, perdió la piedra que la anciana le había dado. Desanimado, regresó a su carpa. En ese momento, Sarah escuchó sus pasos, se acercó a él y se sentaron junto al fuego, disfrutando de la cálida luz y la brisa fresca. Ambos sabían que era el momento adecuado para hablar y resolver las tensiones que habían surgido entre ellos. Sarah rompió el silencio con su voz suave y llena de nostalgia. ¿Recuerdas aquella clase de arte en la universidad, Mathieu? Fue tan divertido y especial para nosotros. Mathieu sonrió, sumergiéndose en los recuerdos compartidos. Por supuesto que sí, Sarah. Fue uno de los momentos más alegres que hemos tenido juntos. Aquella vez, teníamos que diseñar gárgolas, y yo estaba completamente perdido. Mis ideas no encajaban, y estaba frustrado. Sarah rió suavemente y asintió. Recuerdo claramente tu expresión de desesperación. Pero no podía dejar que te rindieras. Me acerqué a ti y te ofrecí mi ayuda. Juntos, comenzamos a dibujar, a dejar volar nuestra imaginación y a crear las gárgolas más extravagantes. Mathieu miró fijamente el fuego, recordando cómo Sarah lo inspiraba y cómo su conexión crecía con cada momento compartido. Gracias a ti, Sarah, pude superar mi bloqueo creativo. Tus ideas eran tan innovadoras y únicas. Fue como si hubiéramos creado un mundo mágico con nuestras gárgolas. Sarah asintió, con una chispa de alegría en sus ojos. Aquella noche, cuando presentamos nuestras gárgolas en clase, todos quedaron impresionados. Pero lo más importante fue el lazo que creamos entre nosotros. Fue un momento en el que nuestra amistad se fortaleció y descubrimos que podíamos apoyarnos mutuamente. Mathieu suspiró, abrumado por los sentimientos que inundaban su corazón. Esos momentos compartidos son tan especiales para mí, Sarah. Me hiciste sentir valorado y comprendido en un nivel profundo. Desde entonces, nuestra amistad ha crecido y ha evolucionado en algo más. Sarah lo miró con ternura y puso su mano suavemente sobre la de Mathieu. Sí, Mathieu. Nuestra conexión siempre ha sido especial. A lo largo de los años, hemos enfrentado desafíos y superado obstáculos juntos. Nuestro vínculo es único, y no puedo negar que siento algo más por ti. Mathieu tomó un momento para procesar las palabras de Sarah.
se dio cuenta de que sus sentimientos hacia ella también habían evolucionado. Sara, nunca antes había admitido esto en voz alta, pero siento lo mismo. Eres más que una amiga para mí. Eres alguien con quien quiero compartir mi vida. En ese instante, ambos se miraron profundamente, sintiendo la fuerza de su conexión y la importancia de ese momento. Rieron juntos, recordando aquellos tiempos en la universidad y todo lo que habían superado desde entonces. El fuego crepitaba y las estrellas brillaban en el cielo, testigos de aquel diálogo revelador. Mathieu y Sara sabían que estaban al borde de un nuevo capítulo en su relación, uno lleno de incertidumbre y emoción. Pero juntos, estaban dispuestos a enfrentar lo que viniera, confiando en el amor que habían descubierto entre ellos. El viaje a los Montes Apalaches había dejado su huella, con tensiones superadas y nuevos sentimientos que comenzaban a florecer. El destino les depararía más sorpresas y desafíos, pero por el momento, en medio de la naturaleza imponente, Mathieu y Sara se encontraban en un punto de inflexión en su relación. El sol se alzaba en el horizonte mientras Mathieu y Sara se aventuraban hacia el río que habían divisado el día anterior. El sendero serpenteaba entre los árboles, mientras el sonido del agua corriendo se hacía cada vez más presente. Sin embargo, a medida que se acercaban, comenzaron a escuchar aullidos de perros en la distancia. Sara se tensó, sus ojos reflejando una mezcla de temor y angustia. En ese momento, un flashback del pasado la invadió, transportándola a un trágico episodio en su infancia. Recordó vívidamente cómo un grupo de perros había atacado a su hermanita cuando era solo una niña de 6 años, dejándola impotente y llena de culpa. Las imágenes se entrelazaron en su mente, el olor a sangre, la impotencia de no poder defender a su hermana pequeña y la mirada de sus padres cargada de resentimiento. Era un secreto que nunca había compartido con palabras, pero que llevaba en su corazón como una herida abierta. El flashback se desvaneció y volvió a la realidad, frente a ellos había un perro lastimado que les ladraba amenazadoramente. Sara quedó paralizada, las lágrimas brotando de sus ojos, reviviendo el terror de aquel episodio traumático. Los perros se multiplicaban a su alrededor, formando una jauría que parecía dispuesta a atacar. En medio de su angustia, Sara notó un charco de sangre en el suelo y una sombra en el rabillo de su ojo. Uno de los perros estaba inconsciente, y en ese momento vio a Mathieu, gravemente herido pero defendiéndolos valientemente. Con su cojera y sufrimiento, había logrado mantener a raya a los feroces perros. Una mezcla de alivio y gratitud se apoderó de Sara mientras observaba a Mathieu. Aquel abrazo protector y el calor de su cuerpo le recordaron a los abrazos de su abuelo en el jardín cuando era niña. Un sentimiento de añoranza y amor surgió en su interior, diluyendo los recuerdos traumáticos y el miedo que la había consumido. Aunque Mathieu estaba herido, su determinación y valentía llenaban de esperanza a Sara. Con lágrimas en los ojos, le expresó su gratitud y alivio por su protección. El abrazo se prolongó mientras ambos se apoyaban mutuamente en medio de aquel entorno hostil. Sin embargo, una nueva ola de miedo e incertidumbre invadió a Sara. Aún debían encontrar una forma de salir de aquel lugar y buscar ayuda. Debían buscar al guardabosques más cercano y contarle lo sucedido. Con cautela y determinación, Mathieu apoyó su peso en su pierna herida y se puso en marcha, sosteniendo a Sara de la mano. Juntos, se adentraron en el bosque, en busca de una ruta segura que los llevara hasta el guardabosques. Mientras avanzaban, Sara reflexionaba sobre su conexión con Mathieu. Había visto en él una fortaleza y un coraje que la habían conmovido profundamente. Sus propias heridas emocionales habían encontrado un bálsamo en su presencia y en su abrazo protector. El paisaje de los Montes Apalaches se extendía a su alrededor, imponente y salvaje. Pero Sara sabía que aún había desafíos por enfrentar y secretos por descubrir. El río rugía a lo lejos, recordándoles que el peligro aún los acechaba. Con cada paso, Mathieu y Sara se adentraban más en el corazón de la naturaleza, dispuestos a enfrentar los obstáculos y encontrar el camino hacia la seguridad.
Juntos, forjarían una alianza que los guiaría a través de las sombras y les permitiría descubrir la verdad oculta entre los misterios de aquel lugar. A medida que avanzaban por el sendero, Mathieu y Sara descubrieron pistas que los guiaban hacia el puesto del guardabosque. Finalmente, llegaron al lugar donde William los recibió amablemente. Sin embargo, a medida que buscaba elementos para ayudarlos, notaron algo extraño dentro de la cabaña. Los objetos estaban fuera de lugar, como si hubiera habido una pelea reciente. Sara se percató de manchas rojas en la ropa de William, lo que la puso en alerta. Intentó advertir a Mathieu, pero antes de que pudiera decir una palabra, William sacó un arma y la golpeó violentamente. La oscuridad se apoderó de Sara y todo se volvió confuso. Cuando recobró el conocimiento, Sara vio el rostro preocupado de Mathieu frente a ella, instándola a levantarse y correr. Sin comprender del todo lo que estaba sucediendo, ambos salieron corriendo de la cabaña. El corazón de Sara latía desbocado, sintiendo una amenaza constante que los perseguía. Mientras corrían, Sara trataba de asimilar la situación, pero todo parecía nebuloso. A lo lejos, vislumbraba una sombra que los acechaba. El miedo y la adrenalina bombeaban por sus venas mientras se aferraba a Mathieu, sin saber qué rumbo tomar. Finalmente, Mathieu detuvo su carrera y se enfrentó a William con determinación. Utilizando su ingenio y conocimientos del entorno, creó una trampa perfecta que dejó atrapado al intruso. Con el peligro momentáneamente neutralizado, llamaron a las autoridades para que se encargaran de William, quien resultó ser un peligroso fugitivo de prisión. Mientras esperaban la llegada de los federales, Mathieu y Sara se apoyaron mutuamente. Sara, aún mareada por el golpe recibido, se mantuvo a su lado, brindándole su apoyo incondicional. Juntos, atravesaron el caos y la incertidumbre, encontrando fuerzas en su mutuo cuidado y compañía. Cuando los servicios de emergencia llegaron, Mathieu fue trasladado rápidamente al hospital para recibir atención médica. Sara lo acompañó en todo momento, asegurándose de que estuviera a salvo y recibiéndole el apoyo que necesitaba. Aunque la situación había sido aterradora, encontraron consuelo y fuerza en su unión y determinación para superar los obstáculos juntos. Durante el periodo de recuperación de Mathieu, Sara se convirtió en su compañera constante. Juntos, exploraron los alrededores del hospital, aprovechando cada momento para fortalecer su vínculo. Aunque las heridas de Mathieu aún estaban presentes, su espíritu era indomable y se embarcaron en una serie de aventuras y salidas. Un día soleado, Sara y Mathieu decidieron adentrarse en un mundo mágico de colores y aromas, un pintoresco jardín botánico. Los senderos se abrían ante ellos, invitándolos a descubrir la belleza de la naturaleza en cada rincón. Pasearon lentamente, dejando que sus pasos se mezclaran con el susurro del viento entre las hojas. A medida que avanzaban, el jardín les revelaba una profusión de flores de vivos colores. Sara, con sus conocimientos apasionados sobre la botánica, no podía contener su emoción. Cada especie que encontraban se convertía en una historia fascinante que compartía con Mathieu. Él la escuchaba atentamente, cautivado por su entusiasmo. Se detuvieron frente a una exuberante rosa roja y Sara explicó con entusiasmo los diferentes tipos de rosas, su simbolismo y su cuidado. Mathieu se dejó envolver por su voz melodiosa y por la pasión con la que hablaba de las maravillas de la flora. En ese momento, comprendió que estaba viviendo algo especial. Continuaron explorando el jardín, maravillándose con cada nueva flor que encontraban. Sara señalaba las peculiaridades de cada planta, resaltando sus características únicas y compartiendo datos curiosos. Mathieu, completamente fascinado, absorbía cada palabra y se sumergía en un mundo que antes desconocía. El jardín botánico se convirtió en un lienzo vivo, donde los colores se entrelazaban en armonía y los aromas embriagaban los sentidos. Mathieu y Sara se sumergieron en la magia del lugar, perdiéndose en un universo de belleza natural y conexión íntima.
En medio de aquel oasis, Mathieu se dio cuenta de que no solo estaba explorando un jardín. El paseo por el jardín botánico dejó una huella imborrable en sus corazones. Aquel día soleado se convirtió en un símbolo de la chispa que había surgido entre ellos, de la belleza que compartían en cada momento. La pasión de Sara por la botánica se unía con la atención y el amor de Mathieu, creando un vínculo único e inquebrantable. En otra ocasión, impulsados por la búsqueda de nuevas aventuras, Sara y Mathieu decidieron embarcarse en un viaje en kayak por un río de aparente tranquilidad. Las aguas cristalinas se extendían ante ellos, invitándolos a descubrir los secretos que escondían sus recodos y curvas. Con remos en mano, se adentraron en el río. El sol brillaba en lo alto, proyectando destellos de luz sobre la superficie del río, creando un espectáculo de brillos y reflejos que los envolvía. El entorno se desplegaba ante ellos como un lienzo pintado por la naturaleza. A medida que remaban, podían apreciar la serenidad del paisaje que los rodeaba. Bosques exuberantes se alzaban en ambas orillas, sus árboles danzando con la brisa, mientras pájaros exóticos trazaban elegantes arcos en el cielo. Mathieu no podía evitar sentirse cautivado por la valentía y destreza de Sara. Su sonrisa radiante era un reflejo del gozo que experimentaba al sumergirse en la aventura. Juntos, exploraban el río con una complicidad única. Compartiendo risas y miradas cómplices mientras desafiaban las corrientes. Sin embargo, en medio de la aparente tranquilidad del río, un peligro acechaba. El paisaje idílico se volvía engañoso, ocultando las corrientes subterráneas. Cada remada requería precisión y atención constante para mantener el control sobre el kayak. A medida que avanzaban, el río se volvía más sinuoso, creando pequeños rápidos que desafiaban su habilidad. La adrenalina se intensificaba. Mathieu sentía como su corazón latía con fuerza en su pecho. Sara, con su temple y habilidad, guiaba el kayak con maestría, sorteando los obstáculos con destreza y confianza. El viento soplaba suavemente, y el sonido del agua resonaba. Mathieu se sumergía en la experiencia, deleitándose con la sensación de libertad que los rodeaba. Cada instante era una oportunidad para crecer y aprender, una lección de confianza y superación personal. El viaje en kayak los llevó a lugares remotos. Cascadas rugientes y cañones escarpados se alzaban en su camino, desafiándolos a continuar. A cada paso, Sara y Mathieu se enfrentaban a nuevos desafíos, uniéndose en su determinación por superarlos juntos. Finalmente, el viaje en kayak llegó a su fin. Con el corazón latiendo de emoción y una sensación de plenitud en el pecho, Sara y Mathieu desembarcaron en la orilla. Sus cuerpos cansados, pero sus almas renovadas por la experiencia vivida. Esa aventura en el río los había llevado al límite. Atravesaron peligros y se sumergieron en la naturaleza indómita, recordándoles la importancia de la confianza y el apoyo mutuo. En ese día, en medio de la calma y el peligro, Sara y Mathieu se dieron cuenta de que estaban destinados a explorar juntos. Durante las tardes, aprovechaban para sumergirse en la cultura local. Recorrieron mercados llenos de colores y aromas tentadores, probando alimentos tradicionales y disfrutando de la autenticidad de cada bocado. Se aventuraron en pequeños cafés. En una soleada tarde de verano, Sara y Mathieu se embarcaron en una emocionante aventura al asistir a un vibrante festival cultural. Al llegar al lugar, quedaron impresionados por la explosión de colores y sonidos que los recibió. El aire se llenaba de la música enérgica que emanaba de los tambores y las flautas tradicionales, creando una sinfonía contagiosa que invadía sus corazones. Los trajes tradicionales de los bailarines y los asistentes añadían un toque de elegancia. Sara y Mathieu se sumergieron en la multitud, maravillándose con cada danza que se desplegaba frente a ellos. Las cintas y los abanicos se movían en armonía con los movimientos gráciles de los artistas, creando un espectáculo visual que cautivaba los sentidos. El aroma de la comida callejera tentadora llenaba el aire, invitándolos a degustar deliciosos platos típicos de la región.
puestos de comida coloridos y aromáticos se alineaban a lo largo del festival, ofreciendo una variedad de manjares. Sara y Mathieu no pudieron resistirse y probaron un poco de todo, deleitándose con cada bocado y compartiendo risas mientras descubrían nuevos sabores. Los juegos y las atracciones también formaban parte integral de la experiencia. Sara y Mathieu se desafiaron mutuamente en los puestos de tiro al blanco y lanzamiento de aros, disfrutando de la competitividad amistosa que los unía aún más. El sonido de risas y vítores resonaba en el aire, creando una atmósfera llena de alegría y camaradería. A medida que avanzaban entre los puestos del festival, Sara y Mathieu se encontraron con una exposición de arte local. Detuvieron su paso y se adentraron en el mundo de las creaciones artísticas. Obras de artistas talentosos adornaban las paredes, invitando a una reflexión profunda y despertando la imaginación. Juntos, se sumergieron en las historias detrás de cada lienzo, discutiendo sus interpretaciones y compartiendo sus emociones frente a las expresiones artísticas. La noche comenzó a caer y las luces del festival se encendieron, iluminando el paisaje con una paleta de colores mágicos. Sara y Mathieu se dejaron llevar por el ritmo de la música, uniéndose a las danzas tradicionales con entusiasmo y destreza. Sus cuerpos se movían al compás de la música, fusionándose con la energía de la multitud que los rodeaba. Cada paso, cada giro y cada risa eran una expresión de su complicidad y amor compartido. Mientras el festival llegaba a su fin, Sara y Mathieu se abrazaron, sintiendo la calidez de su amor y la alegría de haber compartido una experiencia tan enriquecedora juntos. El festival cultural se convirtió en un recuerdo atesorado, un momento mágico en el que la belleza de la cultura y la pasión se entrelazaron para crear un vínculo indeleble en sus corazones. Con el espíritu del festival aún vibrando en sus almas, Sara y Mathieu regresaron a casa, llevando consigo la inspiración y el deseo de explorar más culturas y celebraciones juntos en el futuro. Aquella tarde llena de danzas, música, sabores y arte se convirtió en un capítulo inolvidable en su historia de amor, un testimonio de la magia que surge cuando se permiten sumergirse en la riqueza cultural que el mundo tiene para ofrecer.